El segundo tema de esta segunda unidad en el curso de marketing político es fundamentalmente tratar la estrategia y cómo efectivamente se plasma la estrategia de una campaña política, ¿no? Eh, Convirtiendo a esta campaña una especie no solamente de cuarto de planificación de una batalla, como usualmente se lo establece, sino también como una campaña en la cual se establece un territorio en el cual los actores no solamente tienen que ganar una empresa electoral, sino que tienen que recorrer un camino con certeza y probabilidad de ganarlo, ¿no? Em, por lo tanto, nosotros necesitamos establecer una estrategia. Es un proceso, por lo tanto, que no está reñido con la planificación, ¿no? Precisamente la estrategia, y cuando uno entra en política, tiene que entender que con el carisma y con simplemente las buenas intenciones o con el perfil público que ya tenga el candidato no basta. Una campaña fundamentalmente tiene que estar sistematizada y organizada. Y de eso va a depender gran parte de las probabilidades de la victoria del candidato. Por lo tanto, es importante delimitar esas fases de esa planificación que nosotros tenemos que tener. Y en el fondo, como lo dijimos en la primera parte, la primera fase de cualquier campaña de planificación estratégica de una campaña política tiene que ver con que uno tiene que establecer cuál va a ser el mensaje que el candidato quiere abordar, ¿no? Y ese mensaje tiene que ser lo más sencillo posible, dicho que la recordación sea muy rápida, ¿no? Y es también muy importante que ese mensaje esté destinado a una población a la que se dirige, a esos votantes que sabes que has identificado dentro del mensaje que ya habías establecido, ¿no? Y vas a tratar de segmentarlo con alguna encuesta, probablemente vas a hacer una encuesta que te permita a ti segmentar ese mensaje y establecer las prioridades de tu electorado, de tal manera que articules tu mensaje con la expectativa que tiene tu base electoral. Si estás presentándote a una región, pues tendrás que conocer qué es lo que quieren tus ciudadanos. Muchas veces la gente se confunde y quiere establecer un mensaje para el que tal vez no hay receptores, ¿no? Entonces tienes que establecer una segmentación de tal manera que haya una parte de tu electorado que quiera hacerlo. Luego vamos a desarrollar más adelante en específico cómo se hace esa segmentación. Eh, una tercera fase implica que nosotros sepamos reevaluar, ¿no? Dentro de los diferentes ambientes y territorios donde vamos a aplicar nuestra campaña, cuáles son simplemente las preocupaciones no solamente de la población, sino también de los diferentes grupos de interés, ¿no? Porque no solamente vamos a aplicar una encuesta, como lo dijimos, pero también podemos reunirnos con las asociaciones que existan, los vecinos, las iglesias, las asociaciones de comedores populares, las asociaciones de empresarios, ¿no? Entender cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, ¿no? En la campaña del 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski pasa con Keiko Fujimori, lo que hace fundamentalmente es diferenciarse como cualquier candidato que competiría contra Keiko como el candidato de la democracia, ¿no? Entonces sabía que él estaba hablándole a un público que tal vez recordaba con mala memoria eh, eh, el gobierno de Keiko Fujimori. Luego hay una segunda etapa en la planificación de la estrategia que tiene que ver cómo yo voy a plasmar y voy a llevar adelante esa estrategia, ¿no? Y eso tiene que ver con una serie de recursos que tenemos nosotros en nuestro comando de campaña y se pueden movilizar esos recursos en base a diferentes herramientas como
una campaña de comunicación, ¿no? En la que nosotros vamos, ese mensaje claro que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, el mensaje de Pedro Castillo, ¿no? Más pobres en un país de ricos, puedo compartirlo, ¿sí? De tal manera que me dirija a través de soportes digitales o de medios televisivos o de medios radiales o de redes sociales, ¿no? Eh, a las personas que me van a escuchar, ¿no? ¿Dónde, de acuerdo con mi encuesta, dónde está mi elector? ¿No? ¿Dónde está mi elector? Si mi elector es un elector joven que maneja mucho TikTok o maneja mucho Instagram, pues tendré que tener una gran presencia ahí, ¿no? Em, igualmente, ¿no? O sea, si nosotros no hacemos esta especie de direccionamiento de la campaña, vamos a perder muchísimos recursos económicos. Es decir, tenemos que tratar de dirigir todos nuestros recursos para maximizar la cantidad de votos que vamos a poder obtener, ¿no? Em, eh, a veces en Perú no se tiene en cuenta esto, ¿no? Y la campaña es una dilapidación de recursos brutal. Los candidatos simplemente entran en una especie de rutina de cotidianamente visitar la plaza, dar el mensaje en la plaza, hacer el meeting, presentar a un grupo musical, pero todo eso tiene que ver con una especie de consenso de cómo se debe estructurar una campaña política. Tal vez no sea lo más oportuno, pero eso te lo tienen que decir los datos que vas a aplicar. Ahora, en esta fase también de la campaña tienes que saber cómo entran tus partidarios y la gente que se ha inscrito como voluntaria dentro de tu campaña para apoyar a esa movilización de esa base que tienes que tener, ¿no? O sea, en esta parte del diseño de la campaña política, tú necesitas que tus voluntarios, la gente que está en tu candidatura, puedan tener un elemento, una cronograma estructurado de actividades que te puedan ayudar, ¿no? De tal manera que multipliquen tus chances de salir elegido. Ni siquiera el trabajo de los voluntarios debe de dejarse a la improvisación y a la buena fe de los voluntarios. No, eso no debe de hacerse. También en el camino vas a darte cuenta, van a surgir muchos imponderables, ¿no? Y tú vas a darte cuenta que vas a sufrir ataques de tus rivales políticos que te van a obligar a tratar de ir ajustando el mensaje que habías emitido. Y ese mensaje que habías emitido necesitas irlo ajustando porque para eso van a existir eh, em, en mediciones temporales que tú puedes hacer dependiendo de la campaña, ¿no? Generalmente se recomienda que una campaña del gobierno regional en Perú por lo menos comience unos 8 meses, 9 meses antes de la elección. En ese periodo tú tengas ventanas desde el lanzamiento de tu campaña, por lo menos mensuales, que te vayan reportando encuestas de cómo va siendo recibida tu campaña dentro de el electorado que tienes, ¿no? Entonces tú comienzas a medirle la temperatura a ese electorado y ver si esos ataques, si esas mentiras o si esas denuncias te han hecho mella, ¿no? Y lo vas a ver en las encuestas, pero también lo vas a ver en otros grupos más de investigación más cualitativa, como son los focus group, donde tú vas a poder recibir la percepción de algunas personas, ¿no? Seleccionadas aleatoriamente para que te digan qué piensan de lo que se ha dicho de ti, ¿no? Em, Esto, por ejemplo, sirvió al Humala, por ejemplo, del 2016, ¿no? Acuérdate, el Humala 2016 tuvo que cambiarse un poco el polo, ¿no? Y pasó de tener ese polo rojo a un polo blanco, porque sus mediciones y los profesionales que trabajaron en esa campaña se dieron cuenta que él tenía que moderar su discurso, de lo contrario, no iba a salir elegido, ¿no? Entonces, también tanto las mediciones de encuestas como los debates te van a dar también maneras de ir modificando tu estrategia, porque un debate está lleno de simbolismo y de actos que pueden hacerte
cambiar una campaña política, ¿no? Recordemos el famoso debate de Fujimori y Vargas Llosa, en el cual Fujimori termina el debate mostrando una primera plana de un diario que ya daba como ganador del debate a Vargas Llosa, ¿no? Y eso cambia el debate porque la gente considera que esto es un David versus Goliat, ¿no? Entonces, fíjate que la campaña de Vargas Llosa no supo leer eso y no ajustó su campaña después de eso, ¿no? Eh, entonces, tú tienes que tener un cuarto de guerra que te permita hacer frente a esos ataques y a esas maniobras de último minuto. Todo ese conjunto de estrategias tienes que gobernarlo dentro de una estrategia de campaña. Nada, salvo lo muy, muy imponderable, debe dejarse a la suerte.